Hoy, en el estilo Satoshi-maníacos XD que nos caracteriza, el mercado cripto está mostrando otra de esas jornadas donde nada es lo que parece. Bitcoin no cae simplemente porque sí, hay fuerzas estratégicas moviendo piezas detrás del telón. Y mientras los titulares gritan números rojos y los inversores novatos entran en pánico, los grandes jugadores actúan con paciencia quirúrgica. Así que, locos de la criptoesfera, Bitcoin no solo se mueve. Hay algo que está pasando detrás de escena, y muy pocos se están dando cuenta. Hoy voy a mostrártelo al final del vídeo, porque esto podría cambiar por completo cómo ves el mercado cripto. Porque esto no aparece en los titulares, ni en otro lado, solo aquí, vayamos al lío. En las últimas horas, el precio de Bitcoin se ha acercado a la zona de los 56.000 y algunos analistas de Galaxy advierten que las ganancias siguen siendo difíciles de encontrar. Por fuera, todo parece miedo y caos, pero si solo miras las velas, estás perdiendo la historia real XD. El mercado de altcoins tampoco escapa de esta presión. Ethereum cae junto a Bitcoin, y proyectos consolidados muestran movimientos que reflejan agotamiento psicológico, no una purga masiva. Mientras tanto, los mercados tradicionales tampoco se salvan. Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq sufren pérdidas significativas. Incluso el oro, que suele actuar como refugio seguro, sube lentamente, buscando liquidez fuera del ecosistema digital. Este contraste brutal revela algo que muchos ignoran: los flujos de capital están estratégicamente reubicándose. Y no solo en función del precio visible, sino en función de infraestructuras, control y acumulación silenciosa. Satoshi, si pudiera mirar hoy, estaría observando con atención cómo su creación está siendo puesta a prueba. No destruida. Y entender esto es clave. Esta caída no es aleatoria ni un simple episodio de miedo colectivo, es un laboratorio en tiempo real, donde cada movimiento del mercado se refleja en miles de millones invertidos alrededor del mundo. Movimientos estratégicos debajo del ruido, pero dejemos de lado los titulares, memes y alarmas. Hoy, criptonautas, vamos a desarmar pieza por pieza lo que realmente está sucediendo. Vamos a mirar los movimientos de los grandes, las compras estratégicas, las zonas donde el mercado quiere caer, y no puede. Te voy a mostrar por qué, a pesar de la caída estrepitosa, Bitcoin y muchas altcoins aún no han tocado fondo. Tether demuestra que no solo imprime dinero, está construyendo infraestructura estratégica. No es solo minería, es control sobre el corazón de Bitcoin, y pocos lo están viendo. Mientras el mercado se distrae con velas rojas, Tether está construyendo la base que pocos notarán. Expande soporte de USDT y Tether Golden Mini Pay de Opera, integrando pagos móviles y descentralizados. Mientras miras el precio, Tether mueve tu dinero al futuro. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pagos móviles, monedas tokenizadas. Esto no es innovación casual, es estrategia silenciosa. Lanza un sistema operativo open source para minería de Bitcoin. Guerreros de la criptoesfera, esto no es marketing. Esto es control sobre la infraestructura base, optimización de recursos y autonomía para el ecosistema. Mientras el mercado se centra en las pérdidas, Tether consolida posiciones y asegura su influencia sobre la cadena. Movimientos de Wall Street que pasan desapercibidos. Vistasares lanza un ETF del tesoro con exposición a Bitcoin vía opciones. Wall Street no grita, actúa, y este ETF podría cambiar cómo ven a Bitcoin los grandes capitales. Lo que parece un movimiento financiero normal, en realidad está preparando terreno para el próximo ciclo. MetaMask integra acciones, ETFs y materias primas tokenizadas mediante Ondo. No es hype, criptonautas. Es acceso directo a la puerta trasera del dinero institucional. Mientras el precio se mantiene, se están consolidando posiciones que definirán quién manda en el mercado. Tribunal de Nevada dicta una orden temporal contra Polymarket,
poniendo a prueba el control de la CFTC. No atacan todo, atacan lo que no pueden controlar. Mira cómo se mueve la regulación silenciosa. Cada movimiento legal es una señal de poder, y mientras todos miran titulares, los grandes ajustan sus estrategias. Bitcoin podría caer a $56K según algunos analistas. Titulares gritan miedo, pero lo que está pasando bajo la superficie dice otra cosa. Cada caída contiene información que los analistas tradicionales no quieren o no saben leer. ¿Por qué el mercado no cae del todo? Con tanta presión, ¿por qué Bitcoin y altcoins no se desploman? La respuesta está en la absorción silenciosa de presión, manos invisibles que sostienen el equilibrio. Cada rebote, cada freno en zonas críticas, no es suerte, es control estructural. Si miramos los niveles de precio, entre $78K y $72K, se está creando un campo de tensión máxima. Caer más rápido habría generado un crash total, pero eso no sucede. En lugar de miedo visible, tenemos agotamiento psicológico, una caída lenta y dolorosa que desgasta la confianza sin generar pánico masivo. Por lo tanto, gladiadores del blockchain, este tipo de mercado no limpia con miedo, limpia con paciencia y estrategia XD. Ahora conectemos esto con el ecosistema. Tether absorbe presión mediante minería y soporte de stablecoins. ETFs híbridos y tokenización institucional canalizan capital controlado. Regulación selectiva define los límites del caos visible. Todo esto se combina en un tablero de equilibrio que solo los más atentos saben leer. Lo que parece descontrol es, en realidad, estrategia de largo plazo, la presión acumulada y la lección de Satoshi. Si retrocedemos unas semanas, vemos cómo la presión acumulada comienza a notarse, cada rebote es moderado, cada caída se frena antes de un colapso real. Los puntos de liquidez más grandes muestran grietas, pero el sistema no se rompe. Esto recuerda a lo que vimos con Michael Saylor en su momento, no es un personaje mediático ni un meme, es un factor estructural del mercado. Sus compras estratégicas absorben la presión de venta que debería haber provocado una capitulación masiva. Aplicando la misma lógica hoy, Tether, ETFs, tokenización y regulación selectiva están sosteniendo el mercado sin que los inversores minoristas lo noten. Cada movimiento de precio está siendo contenido para evitar una caída violenta, mientras la base de capital se consolida silenciosamente. Así que, Satoshi maníacos, después de analizar todo esto queda claro, las caídas actuales son control silencioso, no caos total. La presión acumulada durante semanas, junto con absorciones estratégicas, mantiene al mercado en equilibrio. La infraestructura se fortalece, Tether, ETFs híbridos, tokenización, regulación selectiva. Entender esto nos da ventaja, mientras todos reaccionan al ruido, nosotros leemos el tablero completo. Cada caída, cada freno, cada rebote es una señal de estrategia, no de desastre. Criptonautas, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perder detalle de cómo se mueve este ecosistema. Comparte el vídeo para que otros también aprendan a leer el mercado más allá de las velas rojas y los titulares, y recuerda, comprender la estructura del mercado es la clave para honrar la visión de Satoshi y mantener viva la esencia de Bitcoin XD.